Bendiciones abundantes, amados hermanos y hermanas, del canal En Defensa de la Fe. En este video vamos a presentar los comentarios día por día de la lección número 7. Te damos la bienvenida en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por abrir este video. Gracias por escuchar el mensaje del Señor con amor y sinceridad. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en el cielo, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque fortaleces nuestro corazón mediante tu gracia, mediante tu voluntad, y nos ayudas a seguir adelante con nuestra vista puesta en ti. Perdona nuestros pecados. Danos tu fortaleza y tu guía al estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, 8 de febrero. Para memorizar. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4. El capítulo 6 de Daniel es uno de los más conocidos de toda la Biblia. Daniel pasó toda su vida sirviendo y testificando a reyes paganos como Nabucodonosor, Nabonido y Belsasar. Al caer Babilonia, también pasa a ser parte del nuevo gobierno. Es nombrado administrador principal de todo el gobierno medo-persa. Daniel era un anciano sabio, lleno del Espíritu Santo, sobresaliente más que todos los demás. Es por ello que se gana la enemistad entre sus compañeros, los cuales sienten celos de él, al punto de fraguar todo un plan para hacerle daño y quitarlo del medio. Su vida fue de constante peligro, pero siempre recurría al refugio más seguro, a los pies del Dios verdadero. Esta semana, con la ayuda del Señor, veremos nuevamente la fidelidad de Daniel al poner a Dios en primer lugar, y también veremos la fidelidad de Dios al no dejarlo solo en medio de una prueba tan difícil. El pueblo de Dios también ha de pasar pruebas muy duras al final de los tiempos, y al igual que Daniel ganarán el desprecio y la persecución de muchos por servir al Dios verdadero y guardar sus mandamientos. El espíritu de profecía nos dice: Daniel era fiel, noble y generoso. A la vez que ansiaba estar en paz con todos los hombres, no permitía que ninguna potencia lo desviara del camino del deber. Estaba dispuesto a obedecer a aquellos que eran sus gobernantes en la medida en que ello no entrara en contradicción con la verdad y la justicia. No había reyes ni decretos que lo apartaran de su fidelidad al Rey de Reyes. Daniel solo tenía 18 años cuando fue llevado a una corte pagana para entrar al servicio del rey de Babilonia. Su juventud hace que su noble resistencia al error y su firme adhesión a la justicia sean aún más admirables. Su noble ejemplo debería dar fuerza a los que aún hoy sufren pruebas y tentaciones. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 562 y 563. Hola, ¿qué tal amigos del canal En Defensa de Nuestra Fe? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Soy el pastor José Saavedra del distrito de Pereira en Colombia y quiero compartir 3 enseñanzas contundentes de lo que fue el repaso de la lección el día domingo. Enseñanza número 1. Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores. Quiero decirte algo: Dios engrandece a los que le engrandecen. Cuando tú reconoces el poder de Dios en tu vida, cuando tú reconoces las maravillas de Dios en este universo, entonces Dios va a empezar a engrandecer la vida tuya y la vida de tus seres queridos. Enseñanza número 2. No se halló falta en la vida de Daniel.
¿Será posible vivir una vida de completa consagración a Cristo Jesús? ¿Será posible vivir una vida de entrega completa y fidelidad al Rey del Universo? La respuesta es sí. Sí es posible que podamos desarrollar una entrega y una fidelidad completa a nuestro Rey Celestial. Enseñanza número 3. Cuando Dios comienza a glorificarse en tu vida, se levantarán envidias y contiendas. Así es, mi querido amigo. Cuando Dios comienza a glorificarse en tu vida, a bendecirte, entonces van a levantarse personas que hablen en contra tuyo y en contra de tus seres queridos. Pero recuerda, tu meta es la patria celestial. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir aprendiendo de las lecciones de repaso de esta semana. Lección para el día domingo, 9 de febrero. Almas celosas. Gálatas 5, 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La envidia es un fruto de la carne, y según el diccionario, la envidia es simplemente el pesar que se siente por el bien ajeno. Es tan, pero tan destructora, que la Biblia la compara con el carcoma de los huesos. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos denota por tanto un trastorno grave de la salud por el cual los huesos están en proceso de putrefacción. Así es como ve Dios la envidia. En el mismo cielo hubo este sentimiento. Lo sintió Lucifer contra el Señor Jesucristo, a pesar de estar en un ambiente perfecto. Daniel era hombre correcto y cabal. Al sobresalir por su inteligencia, ganó la confianza y admiración del rey. Daniel 6:3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto produjo en sus compañeros envidia, y quisieron eliminarlo. Al no hallar nada incorrecto en el desempeño laboral que Daniel ejercía, fraguaron un plan maléfico para quitarlo de en medio. Ellos sabían de la fidelidad y de la obediencia de Daniel al Dios verdadero. Era este, según ellos, el único talón de Aquiles por donde podían entrar y destruir la vida de Daniel. Sabían que Daniel siempre obedecería a Dios antes que a los hombres. Esto nos dice el espíritu de profecía. Hay quienes observan con mente alerta y oídos atentos para captar al vuelo cualquier escándalo. Reúnen pequeños incidentes que pueden ser insignificantes en sí mismos, pero que se repiten y exageran. La puerta de la mente debe estar cerrada para el dicen que o he oído decir que. ¿Por qué en lugar de permitir que los celos o las malas sospechas entren en nuestro corazón, no vamos a nuestros hermanos y después de presentarles en forma franca pero bondadosa las cosas que hemos oído decir en detrimento de su carácter y su influencia, oramos con ellos y por ellos? Cultivemos diligentemente los puros principios del Evangelio de Cristo, la religión que proviene no de la estima propia, sino del amor, la mansedumbre y la humildad de corazón. Entonces amaremos a nuestros hermanos y los estimaremos más que a nosotros mismos. Nuestra mente no se espaciará en escándalos ni rumores, sino que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Testimonios para los ministros. Página 505. Lección para el día lunes, 10 de febrero. La confabulación contra Daniel. El reino de Nabucodonosor fue autocrático. Él no compartió la autoridad con nadie. Sin embargo, Darío tenía 120 príncipes o subgobernadores, 3 presidentes o administradores, de los cuales Daniel era uno de ellos y ocupaba el primer lugar. El rey Darío cae en la trampa. Sus hombres le hacen ver que el edicto tiene la finalidad de obligar a todos a presentar petición solo al rey durante 30 días, para fomentar la lealtad al rey y evitar una rebelión. Las oraciones a los dioses debían ofrecerse a través del rey, y a éste le pareció bien la idea, ignorando que era una conspiración para perjudicar a Daniel. Luego de firmado y sellado el edicto, no había manera de revocarlo. Incluso el rey mismo no podía cambiarlo después de haber sido confirmado y publicado. En cuanto al castigo por desobedecer el edicto, era la muerte segura. Leones hambrientos aguardaban al que incumpliera el decreto. Siempre que nos destaquemos en cualquier ámbito de nuestras vidas, ya sea la escuela, el trabajo o la iglesia, tendremos enemigos llenos de envidia que van a intentar descubrir nuestro punto débil para usarlo contra nosotros. Sobre todo, si nos destacamos por la gracia de Dios y por la fidelidad al Señor. Esto nos dice el espíritu de profecía. Cuanto más inmaculada la conducta de Daniel, mayor era el odio que suscitaban contra él sus enemigos. Estaban llenos de enojo, porque no podían encontrar nada en su carácter moral o en la realización de sus deberes, sobre lo cual basar una queja. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel 6:5. 3 veces por día Daniel oraba al Dios del cielo. Esta era la única ocasión que podía encontrarse en su contra. Se ideó ahora un plan para consumar su destrucción. El rey no sabía nada del odio de estos hombres hacia Daniel y no sospechaba que el decreto lo perjudicaría de alguna manera. Por medio de la adulación, hicieron que el monarca creyera que redundaría grandemente en su honor el emitir un edicto semejante. Con una sonrisa de triunfo satánico en sus rostros, volvieron de la presencia del rey y se regocijaron por la trampa que le habían tendido al siervo de Dios. La edificación del carácter, página 40 y 41. Lección para el día martes, 11 de febrero. La oración de Daniel. Daniel, al enterarse del edicto, continúa con su vida devocional, y uno de sus hábitos de santidad era el de orar 3 veces al día, y lo hacía con las ventanas abiertas. Lo había hecho siempre, simplemente no retrocedió a causa del decreto de Darío. Daniel oraba con la mirada hacia Jerusalén. No actuó de una manera cobarde, cerrando las ventanas, y no tenía intención de cambiar. Sabía que detrás de todo esto estaba la mano del enemigo, la constante batalla entre el bien y el mal. Quienes planearon todo estaban seguros que Daniel se mantendría firme ante su fe y sus convicciones. Esto nos dice el espíritu de profecía. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Cuando las leyes de los gobernantes terrenales se opongan a las leyes del gobernante supremo del universo, entonces le serán fieles los que son leales súbditos de Dios. Libro Maranata, el Señor viene, páginas 135 y 136. ¿Por qué al enemigo de Dios lo llenaba de ira ver a Daniel orando? Varias razones. La primera, porque sabía que Daniel tomaba fuerza de su comunión con Dios.
La segunda porque al enemigo no le gusta ver un hombre o una mujer que dedica tiempo de calidad para glorificar al Dios eterno. Él piensa que ese tiempo los hombres deben dedicarlo a adorarse a sí mismos, a agradar a su ego, a agradar sus gustos. Pero Daniel no le daba ese gusto al enemigo, y el enemigo se llenó de ira contra la vida de Daniel e intentó matarlo. Daniel no tenía temor, porque conocía que su vida estaba en Dios. Estaba dispuesto a perderlo todo, aun su propia vida, con tal de ser fiel a aquel que había dado tanto por él. Además, Daniel, como siervo de Dios, sabía que el Señor era su vida y que los hombres podían quitar la vida de su cuerpo, pero nunca podrían quitarle la vida eterna que el Señor guardaba para él. Por esto Daniel no tenía miedo de continuar con su vida devocional tal como lo había hecho en tiempos de relativa paz. Cuando llegó la crisis, como estaba acostumbrado a servir al Señor en tiempo de paz, también sirvió al Señor en tiempo de dificultad, bajo una terrible amenaza de muerte. Un cordial saludo para todos nuestros hermanos del canal En Defensa de la Fe. Mi nombre es Julio Castrillón y el día de hoy quiero compartir con ustedes 3 aprendizajes importantes de lo que Dios me ha hablado por medio de la lección del día martes. El texto clave lo encontramos aquí en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 6, versículo 10 del libro de Daniel. Este texto nos responde 3 preguntas importantes acerca de la oración. La primera de ellas es cómo debemos orar, la segunda es cuándo debemos orar y la tercera para qué debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Como el profeta lo hacía. Él probablemente vivía en una de esas casas de Mesopotamia que tienen el techo plano, tanto de la antigua Mesopotamia como de la actual Mesopotamia, donde se elevaba una recámara especial. Ese era el sitio donde Daniel a diario se comunicaba con Dios. Si miramos bien el relato bíblico, podemos comprender que Daniel oraba mirando hacia Jerusalén. Él lo hacía de rodillas. Todos los días se arrodillaba delante de su Dios, miraba hacia Jerusalén, hacia el templo de Jerusalén, y allí elevaba su oración. El libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versos 33 y 34, y Salmos 5, 7, nos mencionan que cuando el pueblo de Israel requería vindicación por parte de Dios, oraban de esa forma especial, apuntando hacia el templo y hacia Jerusalén. Así que el profeta lo hacía de esa manera, porque a pesar de que él estaba en un territorio extranjero, entendía perfectamente cuál era su misión en estas tierras. En segundo lugar, ¿cuándo debemos orar? El profeta Daniel oraba 3 veces al día, en la hora tercera, en la hora sexta y en la hora novena. 2 de sus horarios coincidían con los horarios de sacrificio que se ofrecía a diario en el templo a Dios. Así que, hermanos, nuestra oración también debe ser un sacrificio todos los días hacia Dios, un tiempo especial que dedicamos a Él. Y la tercera pregunta que nos responde Daniel 6:10 es ¿para qué debemos orar? A pesar de que ya había salido el edicto de parte del rey de que ningún hombre podía pedir nada a otro hombre ni tampoco a ninguna deidad, a Daniel no le importó. Él simplemente, como ya era su costumbre, abrió sus ventanas y elevó una súplica especial a Dios. Él en esta oración menciona en la Biblia que lo único que hizo fue adorar a Dios y darle gracias. ¿Para qué debemos orar nosotros? Para lo mismo que oraba el profeta, para dar gracias a Dios, para presentar nuestra gratitud a Él. En ocasiones tomamos como referente de oración a Daniel, pero solo para mencionar que Daniel oraba 3 veces al día. Pero hoy Dios nos dice, mira, debes orar como Daniel, pero debes orar con conocimiento, porque Daniel conocía las razones para elevar su oración como lo hacía, con convicción, porque Daniel estaba seguro de que Dios iba a responder su súplica. Mis hermanos y amigos, hoy yo te quiero invitar para que oremos como Daniel, con conocimiento, con convicción y con la certeza de que Dios nos va a librar de cualquier edicto humano, de cualquier foso de leones. Que tengas un bendecido día y que Dios te ayude a que seas un hombre de oración y una mujer de oración, así como lo fue el profeta Daniel.
Lección para el día miércoles 12 de febrero. En el foso de los leones. Daniel capítulo 6, versos 12 al 14 nos dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Daniel 6, 12 al 14. Los enemigos declarados de Daniel se pusieron en acción para espiarlo y acusarle de incumplir el edicto real. Efectivamente, lo vieron orando y lo llevaron ante el rey Darío, quien lamentó mucho haber firmado el decreto. Supo que había sido una trampa, sentía gran estima por Daniel y trató por todos los medios de conseguir la manera de revocar el edicto. Pero en vano fueron sus esfuerzos. Debía dar cumplimiento a lo que había sellado. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Reconoció que el Dios de Daniel era omnipotente. Darío, en este deseo, parecido a una oración intercesora, quiso reconocer y anhelar que el Dios de Daniel tenía el poder para librarlo. También reconoció que Daniel servía continuamente a su Dios y de manera fiel. Qué bonito es cuando los hombres ven en nosotros servidores fieles continuos, diarios, perseverantes del Rey del cielo. Daniel es llevado al foso de los leones y una vez puesta la piedra en la entrada, pasó allí la noche en compañía de hambrientos y feroces leones. Pero Dios, al igual que hizo con los jóvenes hebreos en el horno, no abandonó a Daniel en el foso. Temprano por la mañana siguiente, el rey Darío se dirigió apresuradamente al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La voz del profeta contestó: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Daniel 6, 19 al 22. Profetas y Reyes, página 399, dice: ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Salmo 76, 10. Había testificado el salmista, mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. El espíritu de profecía sigue diciendo: se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel 6, 20 al 23. Así el siervo de Dios fue librado, y la trampa que los enemigos habían ideado para su destrucción resultó ser su propia ruina. A la orden del rey, ellos fueron echados en el foso, e instantáneamente fueron devorados por las bestias salvajes. La edificación del carácter, página 43. La palabra de Dios nos dice que con la medida que medimos, somos medidos. Estos hombres que conspiraron en contra de Daniel fueron juzgados por la misma ley que ellos hicieron contra el siervo del Señor. El foso de los leones
los esperaba, porque ellos habían deseado este mal para un siervo del Dios Altísimo. Aquel mal que deseamos para otros siempre nos llega primero a nosotros, porque en el momento que le damos espacio en nuestro corazón para desearlo para los demás, en ese momento ese mal se hace dueño de nuestra vida y de nuestro corazón. Envenena la fuente de vida de nuestra alma, que es el corazón, y por lo tanto nos volvemos presas del mal que deseamos para otros. No juzgues para que no seas juzgado. No midas con maldición a los demás para que tú no seas presa de tu misma maldición. Lección para el día jueves, 13 de febrero. La vindicación. Daniel 6:24 dice: Luego ordenó el rey que trajesen a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Daniel 6:24. Debemos decir que lo que ocurrió en este pasaje no ocurrió porque Dios lo determinó así. Ocurrió porque estaban siendo juzgados por la ley de Media y de Persia, así como ellos quisieron que Daniel lo fuera. Los historiadores dicen que en estas naciones, cuando se juzgaba a un hombre, se lo juzgaba con toda su familia. Toda su familia se hacía responsable con él del delito que este hombre había cometido. Dios no fue el que estableció que los hijos y las mujeres de estos hombres fueran echadas al foso de los leones. Fue el mismo rey Darío. Así era la ley de Media y de Persia, y debía cumplirse porque no debía ser abrogada. Tal como ellos quisieron hacer con Daniel, peor se hizo con ellos. Definitivamente Daniel volvió a experimentar el amor y el poder de Dios. El plan malvado dio un giro y resultó ser la ruina para los enemigos de Daniel, quienes fueron lanzados a los leones con sus familias, lo cual nos resulta injusto, pero esa era la ley de Media y de Persia, donde el acusado y su familia sufrían la misma suerte. El poder y la gloria de Dios quedaron demostrados una vez más, y el rey Darío ordenó a todos los hombres tener un temor reverencial por el Dios de Daniel, y testificó que Él era el Dios vivo, y que Él era el soberano. El espíritu de profecía nos dice: Daniel amaba, temía y obedecía a Dios, y aún así no huyó del mundo para evitar su influencia corruptora. La providencia de Dios lo puso en el mundo, aunque no era del mundo. Rodeado de todas las tentaciones y las fascinaciones de la vida cortesana, conservó la integridad de su alma con una adherencia a los principios que era firme como una roca. Hizo de Dios su fuerza, y Él no lo olvidó en el momento de mayor necesidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 562. En vez de encontrar faltas en otros, examinémonos a nosotros mismos. La pregunta de cada uno de nosotros debería ser: ¿es recto mi corazón delante de Dios? ¿Glorificará a mi Padre Celestial este proceder? Si habéis fomentado un mal espíritu, desterradlo del alma. Vuestro deber es desarraigar del corazón todo lo que contamine. Debiera arrancarse cada raíz de amargura para que otros no se contaminen con su perniciosa influencia. Matutina a fin de conocerle, página 188. Muy bien, les habla el pastor Edwin Rueda desde Santiago de Chile. Para mí es un gusto hacer parte de este canal en defensa de la fe, repasando la lección de escuela sabática. Esta lección número 7, que se titula Del foso de los leones al foso del ángel, y de forma personal vamos a tomar estos minutos para conversar de lo que es la lección del día jueves con el título La vindicación. Varias lecciones por aprender. Primero, vamos a mirar desde el punto de vista de los personajes. En el caso de Daniel, en el caso del rey Darío y en el caso de quienes conspiraron para hacerle daño a Daniel.
y obviamente pues las consecuencias que esto trajo para ellos, y no solo para ellos, sino también para sus familias, como aparece en la lección del día jueves y como también narra la Biblia. Desde la perspectiva de Daniel, pues debe ser muy placentero, muy emocionante saber de que Dios nos cuida, nos libra y nos protege, y que Dios hace maravillas y hace cosas extraordinarias para librarnos del mal. Y me atrevo a decir de cuántas cosas a usted y a mí nos ha librado sin nosotros darnos cuenta. Si pudiésemos ver lo invisible, nos daríamos cuenta de cuántas cosas Dios te ha librado, de cuántas cosas Dios me ha librado, de cuántas situaciones difíciles, complicadas, que por minutos, por segundos, por estar en cierto lugar, por habernos ido, Dios nos ha librado. Pero también Dios permite que veamos, abramos los ojos de la fe y nos demos cuenta de que Dios obra en bendición y en cuidado para con sus hijos. Y efectivamente Dios lo hizo con Daniel en el foso de los leones. Dios intervino, le tapó la boca a los leones, como se narra en la Biblia, y evidentemente pues Daniel da la honra y la gloria a que eso fue el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, quien hizo este milagro de salvar a Daniel de las garras de los leones. Así que por ese lado, desde la perspectiva de Daniel, el protagonista del libro, llamémoslo así, es muy satisfactorio saber de que Dios siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí cuidándonos y protegiéndonos. Lo hizo con Daniel, lo hace con usted, lo hace conmigo, lo hace actualmente también con sus hijos. La lección dice de que eso que ocurrió es un mini ejemplo, dice, de lo que el pueblo de Dios experimentará en el tiempo del fin. Palabras más, palabras menos, es lo que menciona la lección. Dice: el pueblo de Dios será liberado, el mal será castigado y el Señor será reivindicado ante el cosmos. Haciendo el comentario con referencia pues a la experiencia de Daniel en el foso de los leones y la conspiración que había contra él. En segundo detalle, podemos analizar la lección desde la perspectiva del rey Darío, un hombre pagano, creyendo en otros dioses, una tradición religiosa evidentemente pagana, como era pues los medos y los persas. Sin embargo, había un cariño, me llama la atención porque había un cariño de parte del rey, un afecto por Daniel, ¿no? Habían razones, posiblemente Daniel era un hombre también cariñoso, inteligente, sabio, alguien, como dice la Biblia, en quien estaba el Espíritu de Dios. Entonces había cierta afecto de parte del rey por Daniel, y de hecho la Biblia dice que durante esa noche el rey no durmió pensando en Daniel. Pero al día siguiente el rey se da cuenta de que el Dios de Daniel intervino en librar a Daniel de la muerte. Y entonces, en un acto emotivo y convincente, llamémoslo de esa manera, el rey Darío saca un decreto donde dice que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Desde la perspectiva de Darío, yo creo que hoy en día hay muchos Daríos en el mundo. Hombres de influencia, hombres de conocimiento, hombres de esencia, de intelecto, de poder adquisitivo en nuestra sociedad. Pero también está esperando que hayan Danieles, hombres de carácter decididos a estar de parte de Dios, como lo hizo los Sadrach, Mesach y Abednego en su momento ante la orden de adorar una imagen, que estaban determinados a obedecer a Dios, independientemente si Dios iba a librarlos o no los iba a librar. Ellos estaban preocupados de la obediencia. Dios se preocupaba de su parte de defenderlos, de protegerlos o no protegerlos. Daniel tenía un carácter lo mismo, carácter de decidido, una determinación a obedecer. Y yo creo que para impresionar a los Daríos, a los hombres de influencia, a los hombres en esta sociedad de conocimiento, en el nivel político, social, económico, que necesitan conocer de Dios, la única forma quizás es que hayan Danieles, o sea, hombres de Dios firmes, de carácter y determinados a ser fieles a Dios. Sí, para que Dios obre milagrosamente y sea una forma de impactar los corazones de esos Daríos que hay en esta sociedad, de esos hombres de influencia socialmente, pero que les falta conocer al Dios de Daniel, a tu Dios y a mi Dios. Y desde la perspectiva de los que conspiraron, que eran algunos sátrapas que estaban allá, 120 habían en las provincias, dice la Biblia, más 3 gobernadores. Fue pues triste, ¿no? la sentencia, porque no solo murieron ellos,
sino también murió la familia de ellos. Y alguien diría que es injusto. Evidentemente es injusto. La Biblia solamente narra lo que ocurrió. El que tomó la decisión fue Medo-Persia, ¿no? El gobierno, en este caso el rey, de que muriera no solo ellos, sino su familia. Pero podemos decir a simple vista de que es una decisión aparentemente injusta, o injusta, llamémoslo, para nosotros hoy en día. Para los tiempos de Medo-Persia, resulta que esa ley persa era válida, era lo que se aplicaba, ¿no? Que incluía castigar al culpable, o más bien castigar al culpable, que incluía también a su familia. Así que injusticias en el mundo siempre. En esta sociedad siempre van a haber injusticias. Por eso la Biblia presenta en Deuteronomio 24:16, ¿no? También de que bíblicamente el principio es que los niños responden por sus decisiones y los adultos por sus decisiones. Dice que prohíbe que los niños sean condenados a muerte por los pecados de los padres. Eso es lo que dice Deuteronomio 24:16. Y primera de Corintios 4:5, que era el versículo que tenía en mente inicialmente, dice que no debemos juzgar nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, quien da, el Señor Dios, juicio justo, válgase la redundancia, sin equivocarse, sino que el juicio de Dios es perfecto. Mientras que vivamos en esta sociedad, hay que aprender a convivir con las injusticias. Menos mal que nuestra fe no debe depender de las justicias o de la justicia, porque si así fuera nadie hubiese tenido fe. Nosotros debemos depender, o nuestra fe debe depender de Dios directamente, la confianza de Dios y de su providencia. Dios les bendiga. Fue un gusto conversar con ustedes esta lección del día jueves, la vindicación, en el repaso de la lección en este canal, en Defensa de la Fe. Les habló el pastor Edwin Rueda desde Santiago de Chile. Bendiciones a todos. Lección para el día viernes 14 de febrero, para estudiar y meditar. ¿Qué lección se presenta aquí para todos los cristianos? Los ojos aguzados por el celo que estaban fijos en Daniel día tras día, y su alerta estaba acerada por el odio. Sin embargo, no podían presentar como errónea ni una sola palabra, ni un solo acto de su vida. Con todo, él no tenía ninguna pretensión de santificación, pero hizo aquello que era infinitamente mejor. Vivía una vida de fidelidad y consagración. Daniel habló con Dios. El cielo se abrió delante de él, pero los altos honores que se le concedieron fueron el resultado de la humillación y su ferviente búsqueda. Todos los que creen de todo corazón la palabra de Dios tendrán hambre y sed del conocimiento de su voluntad. Dios es el autor de la verdad. Él ilumina el entendimiento entenebrecido y da a la mente humana poder para captar y comprender las verdades que Él ha revelado. No siempre los cristianos experimentamos los milagros que vivió Daniel. Tal es el caso de Juan el Bautista, cuando se pide su cabeza. Efectivamente, fue decapitado, aunque todos sabemos que él era inocente. Y así, muchos han muerto de manera injusta. Sabemos que ellos tendrán su recompensa al no experimentar la segunda muerte y vivir por toda la eternidad con su Señor. Una vez más, vemos que nada ni nadie podrá torcer los designios de Dios. Suyo es el poder y la gloria. Todo está bajo su control. Y aunque exista a diario una guerra entre el bien y el mal, finalmente el bien triunfará. Y al igual que en la historia de Daniel, se hará justicia. Cada quien recibirá su recompensa según su proceder. Romanos 2, 6 al 10 nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Que el Dios del cielo bendiga tu vida de manera abundante, que bendiga a tu familia
que bendiga tu labor misionera y todo cuanto haces sea para gloria de su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos esta preciosa lección. Gracias por enseñarnos lo valioso de la comunión contigo, de la santidad y de la unión pura a través de tu palabra, de la oración y de nuestra testificación. Guárdanos, oh Señor, en el centro de tu corazón. Danos fe, danos valor, danos fortaleza, danos humildad. Permítenos constantemente verte, contemplar tu gloria y ser transformados de gloria en gloria a tu semejanza. Llénanos de tu Santo Espíritu. Purifica nuestra vida de todo pecado. Danos también la sabiduría que viene del cielo para poder vivir en tu temor, para poder ser hombres y mujeres temerosos de ti. En tus manos pongo a todos mis hermanos y hermanas para que las peticiones de sus corazones sean cumplidas de acuerdo a tu divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén, Señor.